basado en nuestras obras, Señor, sino por tus muchas misericordias. Te pedimos, Señor, que perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, cualquier ofensa que hayamos podido hacer a tu santidad, Señor. Límpianos y ayúdanos a poder estar delante de ti, Señor, con corazones no solamente agradecidos, sino atentos, prestos, dispuestos a escuchar tu santa palabra, Señor. Toma el control del tiempo de la escuela dominical, Señor. Dirige mis palabras, Señor, para que sea que se comparta lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Asimismo, toma control del tiempo de la adoración, Señor, y de la predicación del mensaje de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos entonces nuestro estudio en la carta a los Filipenses. Estábamos la semana pasada todavía en el capítulo 2 y de hecho creo que vamos a todavía continuar en el capítulo 2 durante este domingo, porque bueno, hay unos temas bien interesantes que es importante profundizar, ¿no? Ahondar más en ello y ver los tesoros que hay escondidos allí en la palabra del Señor. Busque Filipenses capítulo 2 y vámonos al versículo 12, solamente el versículo 12 para hacer una especie de refrescamiento. Y continuamos entonces con el versículo 13, ¿ok? Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 12. De hecho, el título allí parcial que tiene, o subtítulo, dice, Luminares en el mundo. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y habíamos destacado allí que el apóstol Pablo, teniendo conocimiento del testimonio de los creyentes allí en esa región de Filipos, él estaba agradecido de que el testimonio de ellos era realmente íntegro. Eran personas que no solamente tenían un carácter cristiano solo cuando había presencia de una figura como el apóstol o cuando estaban los obispos presentes, sino que el testimonio era evidente y era notorio. Aun cuando el apóstol se tiene que ausentar por todos los compromisos o misiones que el Señor había puesto en su vida, él mantenía la comunicación con algunos hermanos, algunos encargados de visitar estos lugares que le daban un reporte y veíamos que habían buenas referencias. El apóstol dice, doy gracias al Señor porque se están comportando bien, así como cuando yo estoy presente con ustedes. Aún lo hacen así en mi ausencia. Y explica una parte que nosotros mencionamos la semana pasada, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y habíamos hablado la semana pasada, ¿no?, sobre algunas enseñanzas que iglesias han tomado sobre este pasaje, tratando de aludir que de alguna manera el cristiano debe proteger, en un sentido claro de la palabra, ¿no?, de cuidar de que nuestra salvación no se escape de nuestras manos. Y vemos una interpretación errada en cuanto al contexto que estamos leyendo. Porque ¿qué sucede? Hablar el tema de la salvación, lamentablemente en estos tiempos, se ha traducido solamente como si fuera un ticket para ir al cielo, ¿ok? Yo sé que nosotros como cristianos predicamos el evangelio, le mostramos a la persona su condición y la necesidad que tiene de Cristo. Y yo sé que el fin de todo esto es, por supuesto, que la persona tenga vida eterna, ¿ok? La persona va a tener una respuesta de esperanza, una respuesta que le va a dar ánimo y decir, wow, yo no tenía a qué aferrar mi vida, ¿ok? No podía poner mi fe en nada más y ahora me están dando aquí una solución definitiva. Y esa solución la necesitan todos, porque todos en algún momento vamos a morir físicamente hablando, si el Señor no viene antes. Pero a veces nos enfocamos solamente en el tema del cielo y del infierno, que ciertamente es una gran realidad, pero es como que si la persona, al aceptar solamente al Señor, ya aseguró su pase a la eternidad. ¿Y qué después? ¿Ok? ¿Qué queda de esos 20, 30 o 40 años más de vida que tiene esa persona? ¿Va a seguir viviendo de la misma manera? ¿Va a seguirse comportando como siempre, solamente que ahora ya sabe que Dios le reservó un lugar allá? Entonces debemos entender que la salvación, aunque es un regalo de Dios, que lo recibimos por gracia,
al creer en nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que la palabra salvación tiene en efecto un sentido mucho más amplio. Y la primera fase o etapa de la salvación ciertamente la entendemos nosotros como el primer paso cuando el creyente cree, que es haber sido justificado delante de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados, ¿ok? Usted ahora está justo delante del Señor, y esa es la etapa en la que la persona escucha el Evangelio, se arrepiente y viene al Señor en fe, creyendo para su salvación. Pero luego de esto, el transitar o el peregrinaje del cristiano, podemos decir que se encuentra la segunda fase de esa salvación. Y eso es lo que nosotros entendemos en la Escritura como la santificación. ¿Ok? Diariamente estamos siendo salvados. ¿En qué sentido, hermano? Usted tiene una lucha constante. ¿Ok? El cristiano anda en una batalla constante. Todos los días tenemos que lidiar. ¿Y el mayor adversario quién es? Usted mismo, yo mismo. En efecto, tenemos enemigos que están claros en la Escritura, ¿verdad? Está Satanás, están los demonios, están todas las huestes de maldad creadas para venir a hacer tropiezo, para seguir teniendo a este mundo cautivado en el error. Están las tentaciones que no se van a detener, como les mencioné. Si al mismo Señor Jesús Satanás no se cansó de tentarle, ¿qué espera de usted y de mí? ¿Qué queda de usted y de mí? Está el mundo, el sistema que lucha precisamente contra esa naturaleza de usted de querer hacer las cosas que agradan al Señor, y por eso es una lucha constante. Esos emblemas que están allí de Efesios capítulo 6, precisamente es Pablo instando al cristiano: hey, ustedes tienen que entender que estamos en una batalla todavía, que como todo soldado no va a ir a la guerra, ¿verdad?, descubierto. El soldado va con una armadura, con escudo, con un casco, con una espada, con un calzado apropiado. Y eso debe estar permanente en el tiempo de la batalla. Y luego, la última etapa o fase de la salvación es ya cuando el Señor nos lleve a su presencia, cuando ya nosotros recibamos lo que la Escritura habla de ese cuerpo incorruptible. Hablamos de la glorificación, donde allí ya no habrá más presencia del pecado en usted, ni en mí. Estas batallas que hoy en día tenemos que luchar nosotros no van a estar más presentes. Entonces, la salvación, hermanos, es una obra muy grande, pero también es bastante completa, o sea, abarca muchos aspectos de la vida cristiana. Y por eso cuando el apóstol Pablo se encuentra aquí en esta parte del capítulo 2 y escribe: ocupaos de vuestra salvación, ocúpense con temor y temblor, es porque no tenemos que ver la vida cristiana con la superficialidad que muchas veces se ve. ¿Ok? Ocúpense porque estamos siendo acechados en todo tiempo. El apóstol Pedro describe a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Como aquellos que se esconden entre de la maleza, atacando, buscando atacar precisamente al más débil y al que se aparta del redil, del rebaño. Entonces nos muestra la premura de que tenemos que hacerlo con temor y con temblor, es decir, con una reverencia santa que Dios merece. Es lamentable, hermanos, pero muchas veces nosotros, siendo cristianos, llevamos nuestra vida piadosa muy a la ligera, ¿ok? Y a veces cometemos actos o tomamos decisiones a sabiendas de que no está correcto delante del Señor. Y es donde esa parte es peligrosa de perder la sensibilidad, ¿ok? De perder el temor al Señor y de pensar: no va a pasar nada. Voy a hacer esto porque el Señor, tranquilo, el Señor me perdona. Voy a hacer lo otro aunque yo sé que no me conviene, pero bueno, el Señor es grande en misericordia. Es verdad, la Escritura muestra que el Señor es grande en misericordia, pero también es importante estudiar en la Escritura de que nosotros no debemos pecar deliberadamente, no debemos actuar como actúa la gente del mundo que no tiene temor de Dios en su corazón. Muchas personas salen a su día a día
van a cometer muchos desastres en su día, ya todo premeditado, y en ellos no hay un pesar, en ellos no está decir, pero es que creo que si hago esto voy a pecar contra Dios. No, ellos lo hacen y listo. Ellos se sienten felices haciendo estas cosas, o lo único que pueden temer es las consecuencias de esos actos. Pero no así debería ser el cristiano. El cristiano debería siempre pensar, con esta acción, con estas palabras, con esto que pienso hacer, el Señor va a ser glorificado. Voy a vivir una vida en mayor conexión con el Señor, o voy a estar en más santidad con el Señor después de esto. El Señor va a ser glorificado, o por todo lo contrario, va a ser pisoteado con mi mal testimonio. Esa debería ser la manera prudente, ¿no?, de conducirse del cristiano en esta vida de fe. Entonces hay que ocuparse, sabiendo, hermano, que fuimos llamados y se nos encargó la más grande de las misiones. ¿Ok? Esa misión es reconciliar a este mundo perdido con Dios. ¿Ok? La palabra reconciliación que ahora tiene nuestra congregación precisamente se basa de ese texto en segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice que se nos entregó a nosotros, ¿qué cosa? El misterio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, hablándole al mundo perdido, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque sí, hay una barrera, hay una separación. Aunque en el mundo las personas digan, yo creo en Dios, o yo sé que Dios está conmigo, si esa persona ignora el evangelio, esa persona está engañándose a sí misma. ¿Ok? Tratando de calmar su conciencia con palabras bonitas, con palabras que suenen amables o amenas a su oído, pero hay una realidad: nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, y necesitan la verdad, necesitan a Cristo. Y esa misión que ha sido encargada a nosotros precisamente tiene que ver con el tema de llevar el evangelio a un mundo perdido, pero nosotros tenemos que estar en esa comunión con el Señor para la efectividad de ese mensaje compartido. Cuando estábamos dando una serie acerca del tema del evangelismo personal, estábamos hablando precisamente sobre eso, de que a veces el cristiano va a evangelizar, pero número uno, no sale con fe, y número dos, su vida espiritual no está en armonía con la obra que está haciendo, porque estamos viviendo desconectados, no estamos viviendo una vida piadosa, una vida en comunión con el Señor, no estamos llenos del Espíritu, y entonces después nos preguntamos por qué pareciera que no hace efecto cuando yo le hablo a alguien acerca de Cristo. ¿Por qué pareciera que no viéramos resultados de que una persona se quede escuchándonos y quiera conversar acerca de la fe? ¿O por qué nadie finalmente llega a la iglesia? Y es porque a veces pareciera que hiciéramos las cosas a regañadientes, como diciendo, ¿qué más queda? Qué fastidio, tenemos que hacer esto, pero no queda otra. Tenemos que evaluar también la actitud del corazón. Porque, dice el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otro texto que en efecto a veces genera un poco de controversia, ¿no? Más que todo de otros creyentes con otras posturas en cuanto al tema de la salvación. Versículo 13, el que leímos, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra aquí, produce, viene del griego energón, significa implementar, significa inducir a funcionar. Tenemos algunos textos de referencia para que usted pueda ver en cuanto a qué se refiere este pasaje que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice la Escritura, por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, busque un momento segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Fíjese lo que dice el texto. Pablo comienza escribiendo en forma de pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad
como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Escuche, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, escuche, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Usted, hermano, en ningún momento va a observar jactancia del apóstol Pablo sobre su intelecto, sobre su conocimiento, sobre la inteligencia que él tenía, y por eso él inclusive pudiese decir, no, bueno, yo pudiese enorgullecerme más que muchos otros, pero él sabía que todo el conocimiento, la revelación que él había tenido para compartir estos misterios de Dios, provenían de la misma gracia del Señor. ¿Ok? Era un hombre que tenía comunión con el Señor y estaba tan lleno del Espíritu que uno se asombra por la revelación que tuvo, por cómo Pablo era como creyente, ¿no? Un hombre tan lleno de Dios, tan espiritual, pero él nunca atesoró a sí mismo ese logro. ¿Ok? Y yo sé que hay una lucha con el ego, ¿ok? Con el orgullo del hombre, cuando tenemos personas que logran muchas cosas en el plano terrenal. Y eso no está mal, yo no estoy diciendo que usted no debe prepararse o no debe estudiar secularmente hablando, pero aún cuando nosotros entramos en la parte de estudios teológicos, cuando comenzamos a crecer en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra del Señor, y hay personas que inclusive logran alcanzar doctorados y maestrías en teología, gloria a Dios, eso es muy bueno, aunque usted sea el siervo de Dios más brillante que exista, eso se lo debe usted al Señor, ¿ok? No debe haber en nosotros tal sentido de inflación y decir, bueno, lo que pasa es que el Señor sabe que yo siempre he sido así, astuto, brillante, aprendo muy rápido. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dice, alguno tiene de qué jactarse? Él dice, yo más. Algunos pretendían ser maestros de la ley. Pablo decía, si hablamos detalle a detalle de aspectos judaicos, yo tengo más que entonces utilizar. Y mencionó allí todos los requisitos que, mejor dicho, todas las cosas que él había logrado en el plano humano. Pero no, dice, tal confianza mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes en nosotros mismos. Entonces allí esa palabra de produce nos muestra la implementación que hace Dios en la vida del cristiano para que precisamente usted comience a buscar y a desear las cosas que vienen de arriba. Eso no le nace, hermano, del corazón a una persona que no ha conocido al Señor, ¿ok? Porque yo entiendo, hay personas en el mundo que están desesperados por una solución, por una necesidad humana. Hay gente que no tiene cómo resolver un problema y entonces empieza ya a pensar en algo fuera de este mundo. Bueno, debe existir alguna fuerza superior, debe existir algo fuera de este planeta que me pueda ayudar, pero acuden a eso es por un problema muchas veces, ¿ok? Por una urgencia. Pero cuando usted es un cristiano, que usted ya ha sido salvo, de que ahora usted se está sumergiendo en la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo le está mostrando, le está iluminando la Escritura, todas esas cosas que usted ahora puede discernir, entender y aún así decir, yo tengo que obedecer esto, yo tengo que cumplir esto, lo produce el Señor. Es la obra y el poder de la palabra del Señor que está actuando en usted. A veces como cristianos diríamos, ¿cómo es que el mundo no puede entender esto? O sea, ¿cómo es que uno le presenta a la persona la verdad del Evangelio y lo rechazan como si esto fuera algo perjudicable para ellos? Cuando es todo lo contrario.
Pero entendemos, ¿verdad? Este mundo, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Usted debe por eso predicar el Evangelio para que, como decía el título que leímos, sea un luminar en el mundo. Y el poder de la palabra de Dios, que como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, penetra hasta lo más profundo del corazón y llega al interior del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pueda llevar a ese hombre a un arrepentimiento sincero, a un arrepentimiento genuino. Por eso necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu, que prediquen con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios. Pero también hay otro texto de referencia que está en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, donde el autor a los Hebreos, cual haya sido, ¿verdad? Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, pero sea quien haya sido, el autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20-21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuche, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si pudo leer la parte en el versículo 21 donde dice: os haga actos en toda buena obra. Es lo mismo cuando estamos leyendo acá que Dios produce en vosotros. Y nos hace precisamente actos, hermanos, porque usted ya ha sido, mire, trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ahora realmente sus palabras, su testimonio de vida, sí realmente impacta en el reino de las tinieblas. Hay personas en el mundo que no son cristianas, pero de alguna manera se congracian con los cristianos, ¿ok? Entonces son personas que no son creyentes, pero dicen: no, ellos me caen bien y hay muchas cosas que yo comparto. Si una persona así, ¿ok?, que de alguna manera es, vamos a decir, simpatizante del Evangelio, le hablara a otro acerca del Señor, muy probablemente no va a tener mucho efecto esas palabras. ¿Por qué? Porque esa persona todavía no ha sido salva. Esa persona todavía no está lleno del Espíritu Santo. Esa persona, espiritualmente hablando, todavía está separado de Dios. Pero cuando es un hijo de Dios, que conoce la palabra del Señor, que tiene al Espíritu Santo en él, y esa persona habla el Evangelio, aunque sus palabras no sean las más elocuentes y las más acomodadas posibles, ¿ok?, aunque sean inclusive torpes, el Señor obra y hay poder en la palabra llevada, porque lo está haciendo un creyente, ¿ok? Todo aquel que el Señor salvó, ¿ok?, le encargó la comisión. Salvó a los discípulos y le encargó la comisión. Salvó a ese hombre endemoniado, ese hombre de Gadara, y cuando quería acercarse al Señor para seguirle, el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y testifica las cosas que el Señor ha hecho. Y estamos convencidos, hermanos, de que ese milagro extraordinario, esa salvación que Dios obró en ese hombre, habrá sido un testimonio suficiente para que muchos de allí llegasen al arrepentimiento, a poner su fe en Jesucristo. Lo mismo con la mujer samaritana. Y así muchos otros ejemplos. Después que fueron impactados por la verdad y creyeron, ya estaban capacitados para llevar el Evangelio, para predicar el Evangelio de la paz. Entonces Dios nos hace aptos para toda buena obra y dice: para que hagáis su voluntad. Entonces esto, hermano, nos está quitando a nosotros la excusa de decir: bueno, lo que pasa es que el Señor tiene que entenderme,
Él sabe que yo soy carne, Él sabe que yo soy humano, Él sabe que yo soy hombre o Él sabe que yo soy mujer y bueno, no es fácil lidiar con estas cosas. Porque dice la Escritura acá que Él nos está haciendo actos para toda buena obra y para que hagamos su voluntad. Ya la excusa que teníamos en el pasado de que esto no lo podíamos resolver porque no había fuerzas o no había manera, ya usted no es esclavo del pecado. ¿Ok? Ya usted no está bajo el dominio del pecado como cuando lo estaba cuando no era del Señor. Ahora usted conoce la verdad, ahora usted tiene la revelación de la palabra de Dios, ahora usted tiene el beneficio de la oración, de la comunión con los hermanos, de poder estar en este lugar, mire, congregados, y donde usted, hermano, recibe ánimo, apoyo, fuerza para seguir adelante en la carrera cristiana. Entonces, ya no somos inocentes en ese punto. Muchas veces fallamos, muchas veces actuamos incorrectamente y lo hacemos ya con premeditación. Lo hacemos ya diciendo, bueno, me atendré a las consecuencias. Pero no es porque el Señor no le ha dado, hermano, las herramientas para que usted salga de eso. ¿Ok? Hay áreas difíciles en su vida, busque apoyo en oración. Comparta esa situación con el pastor para que puedan orar por usted, para que la iglesia pueda ayudarle de alguna manera. Pero no se quede, hermano, allí aferrado, solo, lidiando quizás con una batalla que usted solo piensa que no puede llevar. Porque tal como un predicador decía, un predicador que de paso escribió un interesante libro acerca de la oración, él escribió una vez diciendo que normalmente el alejamiento de las cosas del Señor, o sea, del alejamiento en la vida espiritual y la separación de la congregación y todas estas cosas, suceden con el abandono de la oración. Y no habla de hacerlo un día nada más, habla de un buen rato, o sea, de que es algo que ha sido progresivo. No es una caída de un día para otro, ha sido un descuido espiritual desde hace rato, incluyendo la oración. ¿Ok? Entonces, somos salvos por gracia. ¿Para qué? Para buenas obras. El Señor nos salvó precisamente para hacer el bien a este mundo y hacer el bien de la manera correcta, con la objetividad correcta. Ni siquiera para gloria nuestra, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que vean vuestras buenas obras y que ustedes sean exaltados. No, dice, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la gloria siempre debe ser derivada a nuestro Dios. Otro texto que vemos en referencia al texto de produce en nosotros el querer como el hacer, lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice la Escritura. Amados hermanos míos, no erréis, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué el Santiago describe esto de esta forma? Porque cuando aquí dice en donde no hay mudanza ni sombra de variación, los hombres, aun cuando no sean salvos, pueden hacer buenas obras, ¿sí o no? ¿Sí? Claramente. Hay personas en el mundo que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios, que de paso rechazan abiertamente la Biblia, pero pueden hacer buenas obras con su prójimo, con sus familiares, con gente necesitada. Perfecto, está bien. Pero en ellos sí hay sombra de variación. ¿Ok? Ellos un día pueden levantarse con el pie izquierdo y tratar mal a ese prójimo que ayudaron. ¿Ok? O de repente puedes estar después arrepintiéndose, diciendo, oye, ¿para qué di ese dinero allí? Yo creo que mejor no lo hubiese dado. Así es el corazón del hombre. O muchos pueden dar o hacer una buena obra, y eso sí, después que hace el acto, ok, fírmame ahí por favor, haz un live, que se muestre allí que he donado tanto. ¿Qué cosa? Para elevar mi orgullo, ¿ok? Para que digan, fulano de tal, que este hombre merece el cielo. Porque la gente en el mundo es así. Cuando alguien hace una donación o algo, no, este hombre ya tiene el cielo ganado. El mundo se refiere así a las personas que han generado controversia con esas donaciones.
Y las personas muchas veces, bueno, no, tranquilo, no, yo lo hago por ayudar, pero a lo mejor en su corazón está diciendo, ¿qué te puedo decir? El corazón del hombre, dice la Escritura, del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los deseos, todas las cosas, hermano, que al final emanan en la vida del hombre, está en su corazón. Y si no es un corazón que está puesto al servicio de Dios, tiene variación, cambia de parecer, muda su rostro, pero no así con Dios. Toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que cuando usted aún como cristiano, aún como hijo de Dios, vamos a decir, se destaque entre sus hermanos, usted haga cosas para el Señor, ¿ok? Y los hermanos de la iglesia pueden decir, Dios bendiga a ese pastor, Dios bendiga a ese diácono, Dios bendiga a ese misionero, Dios bendiga a ese hermano porque tiene una voz o porque toca un instrumento, etcétera, etcétera. Todo eso proviene de Dios, ¿ok? No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué decía que sean imitadores de Él? Bueno, es difícil imitar a alguien que no vemos. Si por lo menos tenemos respeto a las personas que Dios ha puesto físicamente en este mundo para velar por nuestras almas, entonces usted puede someterse a Dios, ¿ok? Si usted como creyente puede someter su vida al pastor que Dios puso en ese lugar para el cuidado de su vida espiritual, ¿ok? Entonces usted puede decir que usted puede respetar a Dios. Entonces es paradójico decir que obedecemos a Dios y que amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero no tenemos nada que ver con la gente aquí en este mundo. Hay gente que habla así, hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero nada que ver con las iglesias. Y yo sé, hermano, yo sé que lamentablemente ha habido mal testimonio en muchas congregaciones porque el evangelio se ha diluido, ¿ok? El evangelio se ha utilizado para mercadería. Las iglesias se han utilizado para hacer negocio. Yo lamentablemente sé que es una realidad. Pero a la luz de la Escritura, hermano, eso no es un argumento para que alguien diga que puede vivir una vida cristiana sin la necesidad de estar congregados. En todo tiempo ha habido congregación, hermanos. El pueblo de Israel era un pueblo juntos, unidos, y cuando llegaba el momento se congregaban allí juntos. En el tabernáculo, en el tiempo donde estaba el templo. Cuando comienza la iglesia se seguían reuniendo los cristianos al principio en las sinagogas y después en lugares donde los hermanos decían tenemos que mantenernos juntos. Eso ha sido así, hermanos, todo el tiempo, por los siglos. Pero hoy en día hay un pensamiento diferente y debemos cuidarnos de ello, ¿no? Cristianismo sin necesidad de congregación. Y produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el querer y el hacer, la buena voluntad del Señor, requiere de que usted tenga también la actitud correcta del corazón. ¿Ok? Debe tener la actitud correcta del corazón. Una obediencia a regañadiente no es obediencia. ¿Ok? Es como el padre que de repente le da al hijo una instrucción y el hijo la hace, pero usted sabe, pataleando, ¿no? Todo yo, ¿por qué yo y no mi hermano? Porque pareciera que yo fuera el esclavo de la familia. Los que han sido padres de repente, que han tenido varios hijos, a lo mejor han visto ese tipo de debates, de que uno es el más, vamos a decir, protegido o más consentido y el otro no hace nada. ¿Has visto esas riñas entre los hijos, verdad? Entonces el padre manda a un hijo o le da una instrucción y ese hijo va y patalea y se queja. ¿Qué hace el padre? Muchas veces el padre le dice, ¿vas a obedecer o no? O a veces es necesaria una corrección, una disciplina, para que entienda que las cosas no se deben hacer así. Pero es muy diferente cuando un padre le da a un hijo una instrucción y ese hijo dice, sí papá, lo voy a hacer. Sí mamá, yo lo hago. Y lo hace con la mayor disposición del corazón. Eso es motivo de alegría y de contentamiento para el corazón de ese padre. Bueno, igualmente sucede dentro de las iglesias.
¿Ok? Que lamentablemente a veces no quiere haber respeto o sumisión a las autoridades de la iglesia. Entonces, si el pastor, por ejemplo, da algunas instrucciones específicas, hermano, tenemos que obedecer. No es que de repente yo pienso que no debería ser así, es analizar que hay una instrucción y debemos obedecer. Si hay algo que usted quiera comentar o preguntar, no hay ningún problema, usted se puede acercar al pastor y preguntar. Pero cuando se dan instrucciones claras, hermanos, debemos sencillamente obedecer. Más allá cuando estamos hablando de que somos miembros de la congregación. ¿Ok? Personas nos pueden visitar un domingo especial. Recuérdense que esas personas son visitas, no necesariamente están ya integrados a esta comunidad. Así que ellos están en ese sentido exentos de todo ello. Pero los cristianos que decimos estar en una iglesia, debemos entender la normativa que hay dentro de cada congregación. Este pasaje, en otras traducciones, nos da una clarificación del sentido. Dice la Escritura, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y poder para que hagan lo que Él le agrada. ¿Ok? Pero eso no quita la responsabilidad de usted. ¿Me explico? No quita la responsabilidad de usted, porque entonces usted va a decir, bueno, si yo estoy haciendo mal es culpa de Dios. No. Como digo, el Señor le ha proporcionado a usted, hermano, todo lo que usted necesita para vivir una vida cristiana en victoria. Si usted no se pone la armadura, es culpa suya. ¿Me explico? Si usted no pone de su parte, es su responsabilidad. Por eso es que tener mucho cuidado con la interpretación de estos textos, para que no se utilice más bien como una manera de defensa, de decir, bueno, ya que Dios es el responsable de hacer que yo haga todas las cosas bien, entonces imagínate, si fallo es culpa de Dios. No. Recuérdense que estamos hablando de obediencia, de una vida en santidad, y el texto está diciendo, Dios les da la implementación, lo necesario para que ustedes continúen en esa vida en santidad. ¿Y por qué razón entendemos que ese es el contexto? Porque mire lo que dice ahora el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, Pablo está diciendo, está hablando en el tema de la vida piadosa, de la vida en santidad, y comienza a decir, esto deben hacerlo así. Son instrucciones que le pone a usted la responsabilidad, no a Dios. Le está diciendo, el encargo es, hagan esto de esta manera. Deben comportarse como debe comportarse un cristiano. Entonces está viendo que la tónica es la vida cristiana, la santidad. Entonces dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo creo que todos los cristianos dirían sobre este versículo, cosa difícil has pedido. ¿Ah? Cosa difícil has pedido. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero hermano, es el testimonio que tenemos en la Escritura de que hacer las cosas sin murmuración y contienda no solamente es la voluntad de Dios, sino es lo que le va a hacer a usted, le va a hacer más bien a usted, lo que va a traerle bendición, lo que no le va a traer consecuencias. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 17? ¿Algún hermano que lo pueda leer para que pueda por lo menos abrir su boca y compartir? Proverbios 15, 17. ¿Algún hermano que lo pueda leer con voz alta? Ajá. Amén. Como entendió, ¿no? Es un proverbio. Mejor es la comida de legumbres, aunque parezca una comida sencilla, aunque parezca una comida que es de alguien de pocos recursos, donde hay amor, donde esa familia muestra su gratitud a Dios y donde se aman los unos a los otros, que de buey engordado, que en aquellos tiempos cocinar este tipo de platos tenías que tener buena provisión, donde hay odio. ¿Ok? Entonces, si usted tradujera eso en la actualidad, es mejor, hermano, que usted, aunque se esté comiendo lo necesario, la provisión diaria de Dios, pero usted tiene amor en su casa y tiene a Dios,
Es eso 1000 veces mejor a que usted esté comiéndose un festín en una casa de impíos donde hay odio y no hay paz en ese lugar. Esa es la realidad. Es la realidad bíblica. Entonces hablamos de murmuraciones y de contiendas. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 18? Una instrucción que también da el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Otro hermano que pueda leer Romanos 12, 18. Porque yo sé que uno desearía poder atajar todas las circunstancias. Y Pablo precisamente nos muestra eso aquí. Cuando sea posible, hágalo. Romanos 12, 18. ¿Quién lo va a leer? En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Repítalo, hermano, por favor. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Amén. Porque el apóstol Pablo sabe que muchas veces la otra parte es la que no quiere ceder, la otra parte es la que no quiere conversar, la otra parte es la que no está dispuesta a dialogar, la otra parte es la que no quiere perdonar, la otra parte es la que no quiere ver su cara. Perfecto. Pero Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Ok? Por eso, hermano, el cristiano no debe atesorar odio ni rencor en su corazón. Eso no proviene de Dios. Yo sé que usted dice, hermano, pero es que si usted supiera lo que me hizo, hermano, yo lo sé, pero la Escritura nos dice que de la manera en como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que hacerlo también con las personas que nos ofenden. ¿Ok? Y no importa si es familiar, si es un vecino, si es un compañero de trabajo, si es un desconocido, usted debe procurar estar en paz con todos los hombres. Y cuando aquí habla de estar en paz, hermano, no es de una manera falsa y superficial, de que usted sea hipócrita, no, sino de que usted sí tiene que resolver algunas asperezas en una relación, procure hacerla. ¿Ok? Si usted por alguna razón tuvo algún altercado con alguien, trate ese problema, trate de resolverlo, no se quede así con él, no lo atesore en su corazón. Créame que eso va a ser más perjudicable para usted. ¿Ok? Que usted diga en este momento, ya, me voy a pasar la página con esto, pero siempre iba a estar eso en su pensamiento, ¿ok? De que usted tiene esa raíz de amargura contra alguien. Resuelva ese problema, no esté en enemistad ni contienda con nadie. Gálatas 5:26, otro texto que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque cosas que traen contiendas y murmuraciones precisamente puede ser la vanagloria, ¿ok? La jactancia, la prepotencia de las personas, mirando con desprecio a los demás, y la envidia también de los demás. Por eso usted, hermano, debe cuidar su corazón y autoexaminarse a sí mismo. Y cualquier señal de vanagloria o de envidia, poner eso en las manos del Señor, y si es necesario hablar con una persona, hablar dicho asunto y resolverlo. Otro texto para terminar esta parte de murmuraciones y contiendas, Efesios 4:31, donde dice el apóstol, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y yo sé, hermano, nosotros en el mundo estamos asombrados de ver pecados escandalosos. ¿Ok? Decimos, wow, este mundo cada día está más patas arriba. Mira esta noticia de esta persona que el hijo mató a su mamá, de este hombre que mató a su esposa y después se quitó la vida. Y yo sé, son crímenes alarmantes. ¿Ok? Pero a veces el cristiano piensa que estas cosas que menciona el apóstol Pablo no hay que prestarle mucha atención, como que son pecados que no te pueden pasar desapercibidos, que se pueden ignorar. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En pocas palabras, hermanos, no trabaje ni planifique hacer el mal.
ni se comporte como los impíos. ¿Ok? La blanda respuesta calma la ira. Si usted responde de la otra manera, usted le está dando en un sentido solamente de reflexión, una bofetada a la otra persona. Porque quizás la persona viene y le insulta y le ofende y todo, y usted responde con compasión, con tranquilidad, etc. Y después usted va a ver la respuesta. Yo recuerdo una vez cuando trabajaba hace años en Venezuela, en una empresa de telecomunicaciones, que comenzando en esa empresa tuve que trabajar primeramente con el público, ¿ok? Era personal, un representante de atención al cliente. Y un día llegó un hombre alterado porque tenía unos cobros en su cuenta exagerados y al parecer era un problema, o sea, era un cobro que habían hecho de facturación errado, o sea, el hombre tenía la razón. Pero el hombre llegó insultado, ofendiendo, bueno, de todas las cosas. De hecho, cuando yo lo voy a atender, él me dice, no, yo no quiero hablar contigo, me dice, yo quiero hablar con alguien superior a ti. Entonces yo le digo, señor, le dije, el primer filtro de atención siempre es el representante de atención al cliente. Yo voy a utilizar todos los recursos que tenga a mi alcance y créame que si no puedo ayudarle, yo voy a comunicarle a mi supervisor directo. Y el tipo, no, ¿qué tal? Yo le dije, señor, primeramente el supervisor no está, déjeme por favor ayudarle y yo voy a hacer lo que pueda. Y al final así fue. Entonces yo le preguntaba cosas y el hombre me gritaba con voces fuertes y todo, y yo por dentro decía, señor, dame paciencia, dame autocontrol. Pero tratando de responder siempre amablemente, porque imagínense que yo me pusiera a discutir o a debatir directamente con él. Primero, hablando en el sentido laboral, no es ético que un representante de atención se ponga a discutir con el cliente, aunque el cliente no tenga la razón. Pero después, poco a poco, cuando el hombre empezó a ver la solución, el tratamiento que estaba dando y al final la resolución del problema, el hombre se iba a ir y en un momento se voltea y me dice, te pido disculpas. Y me dijo, discúlpame porque en verdad me descargué contra ti, te insulté y todo, y tú más bien te comportaste todo profesional y me resolviste el problema. Discúlpame. Yo, señor, no se preocupe, no ha pasado nada. Pero una persona que no conoce al Señor, o inclusive un cristiano que esas áreas tiene que trabajarla en su vida, le pasa algo parecido y se pone, le hubiese dicho al cliente, ¿sabe qué? Vamos para afuera, resolverlo afuera. ¿Ok? Y no debe ser así, hermanos. Allí, aunque el hombre en un momento pensaba que estaba humillando a la otra persona, él al final fue el que salió con vergüenza. Y nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos evitar que hagamos un tipo de acto como este donde sea de mal testimonio para las personas que nos rodean. Entonces dice la Escritura, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De ahí es donde está el subtítulo que leímos, luminares en el mundo. O sea, si ustedes se comportan de esta forma, dice el apóstol, ustedes van a ser evidentes en el mundo, porque sus respuestas no van a ser respuestas de maldición. Sus respuestas no van a ser con gritería, no van a ser con groserías. Su vocabulario no va a ser como lo hace el mundo. Y eso será evidente. La Escritura dice acá, hermanos, que seamos irreprensibles. Irreprensibles viene de una palabra griega que se lee amemtoi y significa no estar sujeto a reproche. Irreprensible, hermano, no es que la persona va a ser perfecta, en el sentido de que usted nunca va a pecar, aunque sea cristiano. ¿Ok? Pero sí puede vivir una vida cristiana de manera de que usted se cuide de que haya un mal testimonio para las personas y por supuesto que eso dañe el evangelio. ¿Qué nos dice por lo menos la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2? Acá el apóstol Pablo hablando de características, de requisitos que tiene que tener el obispo o el pastor de esa congregación. Y entre esas está esa palabra. Algún hermano que la pueda buscar y leer. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Avísele al hermano Gabriel para que le acerque el micrófono, por favor. ¿Quién?
sobrio, prudente, decoroso. Amén. Es necesario. La palabra es necesario que el obispo sea, y entre esas primeras cosas puso irreprensible. ¿Ok? Al que más se le da, más se le demanda. ¿Ok? Las personas que Dios utiliza de una manera especial y en cierta manera son de más evidencia para el mundo cristiano, tienen, hermano, que estar llenos del Señor. ¿Ok? Tienen que cuidar su vida cristiana, tienen que velar, como dice la Escritura, porque el enemigo precisamente busca dañar y destruir ese testimonio. ¿Ok? Y es una pena, es muy triste, es muy lamentable cuando nos hemos enterado nosotros de ministerios que han tenido que cesar porque ese pastor, después quizás de tantos años de ministerio, hombres inclusive que habían escrito libros y que habían hecho tantas cosas, han cedido a la tentación, han pecado drásticamente, hermanos. Y esto los descalifica del ministerio. Los descalifica. Entonces, no significa que no van a ser cristianos más, o que el Señor no puede mostrar su perdón y compasión, se puede arrepentir, pero los descalifica para ese tipo de oficio el cual ellos estaban llevando. Cuidarse, hermanos. Y por supuesto usted pensará, bueno, menos mal que esa palabra solamente se la está diciendo allí a los pastores. Usted dirá, bueno, yo me libro de eso, eso no es para mí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Aquí, por supuesto, el apóstol Pedro escribiéndole a los creyentes en general. No es una carta dirigida a un pastor como Timoteo o Tito. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice el apóstol: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén, diríamos todos, ¿verdad? Y después, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La misma palabra, irreprensibles, aplica para los cristianos. Es decir, esfuércese, hermano, trabaje de manera de que usted pueda hacer las cosas para el Señor y de la mejor manera, de que su testimonio glorifique al Señor. De que usted pueda cumplir con las cosas que se le ha encomendado. No solamente dentro de la congregación, sino como creyente en su vida íntegra, su vida común y corriente. Tenemos testimonio de hombres y mujeres que vivieron una vida irreprensible delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 6. Ya estamos terminando. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6. La Escritura habla del testimonio de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice la Escritura, hermanos, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Ok? Fíjese, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, el Señor mismo, cuando habla acerca del testimonio de Natanael, que dice: he aquí un varón justo. Y dice: Señor, ¿cómo tú puedes hablar de mí así? Él dijo: desde que te vi, te conocí. El Señor, que conoce los corazones, sabía que Natanael era un hombre piadoso, que tenía que conocer al Señor de una manera como se iba a revelar y aprender más del Señor. Por supuesto, no era que lo había alcanzado todo ya, pero con el entendimiento que él tenía, con el conocimiento que él tenía de las Escrituras, se comportaba como un hombre piadoso. Y hermano, le digo algo, parece paradójico, pero muchas veces hay personas que tienen menos revelación de la Escritura, pero viven vidas piadosas
más espirituales que gente que tiene más conocimiento de la Escritura. Y debería ser lo opuesto, debería ser lo contrario. Termino con esto. Un joven una vez le pregunta a un pastor: pastor, usted ha enseñado muchas cosas de la Escritura, pero wow, son tantas cosas que yo no creo que yo pueda vivir una vida cristiana, porque yo no sé si las pueda cumplir todas, las pueda obedecer. Entonces el pastor, con mucha sabiduría, le dice: la Escritura es un libro profundamente amplio y no todos van a conocer las profundidades, y nadie va a decir que va a conocer todas las profundidades y misterios que hay. Pero él dice: pero hay algo importante, lo poco que te sabes ya lo estás aplicando. Y ahí es donde el muchacho se quedó pensando: ok, o sea, voy al ritmo, voy al aprendizaje. Aprendí hoy esto, lo pongo en práctica. El domingo siguiente me ministró el Señor esto, lo aprendí y lo pongo en práctica. No siendo oidores olvidadizos. ¿Ok? Y así es como una persona va creciendo en la fe, hermanos. Mucha gente tiene años en la iglesia, nunca han pasado por un seminario, nunca han estudiado en un instituto de formación teológica, nunca han estudiado teología, pero todo lo que han aprendido aquí sentaditos y lo están poniendo por obra es un testimonio que ha transformado esa vida. ¿Ok? Que Dios permita, ¿verdad?, que dentro de esta congregación podamos abrazar el consejo de Dios para nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Ayúdanos, como dice el texto, a ser luminares en el mundo. Señor, tú nos has entregado esta gran comisión de ir por todo el mundo y predicar. Gracias te doy, Señor, porque esta iglesia durante 2 años, Señor, se ha mantenido firme, evangelizando cada semana, Señor. Obra en los corazones de los líderes, Señor, y de los hermanos que asisten, Señor, para ir con la actitud correcta, Señor, para llevar el evangelio, Señor, llenos de tu espíritu y buscar, Señor, las almas que están todavía perdidas. Recibe, Señor, tú la adoración en este día. Toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.